En el mismo corazón de la grandiosa República Romana, donde las ambiciones y la sangre pavimentaban el camino hacia el poder, se alzaba un hombre cuya fuerza no provenía de la espada, sino del oro. Marco Licinio Craso, el ciudadano más rico del imperio, estaba rodeado de palacios, haciendas y esclavos. Su influencia llegaba hasta las gradas del Senado, y su instinto para los negocios convertía las ruinas en mansiones. Sin embargo, a los ojos de los soldados, seguía siendo un mercader, un banquero entre generales, una sombra deslucida al lado de las brillantes gestas de Gneo Pompeyo el Grande y Julio César. Con cada victoria de sus aliados, crecía el vacío interior de Craso. Su participación en el triunvirato era meramente nominal. Sus trofeos venían de las salas de subastas, no de los campos de batalla. No le faltaba poder, sino gloria. La verdadera, la que se gana con la espada, no la que se compra. A una edad en la que otros romanos disfrutaban de la tranquilidad de sus villas, Craso observaba una y otra vez el mapa oriental, buscando algo que pudiera convertirse en su propia campaña alejandrina. Sus ojos se posaron en Partia, un vasto reino en la frontera oriental de Roma, que se extendía desde el Éufrates hasta el Indo. Tierras donde los lingotes de oro y la seda eran mercancía común, no lujos. No veía solo riqueza, sino una oportunidad de dejar una huella en la historia de Roma tan profunda como las cicatrices de César en la Galia. El Senado dudaba. Sus intenciones eran demasiado evidentes, demasiado egoístas. Pero él, obsesionado con la idea, partió sin permiso. En el año 55 después de Cristo. C. Craso llegó a Siria como gobernador recién nombrado. Su corazón ardía de ambición y su mente hervía de estrategias. Sin tolerar demoras, comenzó a preparar la invasión. Su ejército contaba con más de 40.000 legionarios, 4.000 jinetes y una cantidad similar de infantería ligera. Era una de las fuerzas armadas más poderosas que Roma había reunido jamás para una campaña oriental. Entre sus comandantes se encontraba su hijo Publio, un oficial experimentado y respetado que ya se había ganado la gloria en las campañas de César. Craso creía que esta campaña le abriría las puertas de la inmortalidad, pero lo que le esperaba más allá del Éufrates era muy distinto a lo que imaginaba. La primavera del año 53 después de Cristo. Se comenzó con facilidad. Las tropas romanas cruzaron rápidamente el Éufrates cerca de Zeugma. Las pequeñas poblaciones se rendían o caían tras breves asedios. La plana llanura mesopotámica parecía hecha para las formaciones de combate de la infantería pesada. El ejército romano avanzaba con rapidez, confianza y al ritmo de una marcha victoriosa. Craso estaba convencido de que Partia se encontraba desgarrada por conflictos internos. Su inteligencia hablaba de debilidad en la corte del rey Orode II, y él, despreciando los consejos de comandantes locales, se adentraba en el desierto con la convicción de un vencedor. Pero su adversario, un joven general parto llamado Surena, tenía un plan muy distinto. No planeaba una batalla frontal. En lugar de eso, fue atrayendo poco a poco a los romanos más adentro del desierto, lejos de sus bases de suministro. Craso, atrapado en su ilusión de un triunfo rápido, ni siquiera notaba cómo la arena comenzaba a filtrarse entre los engranajes de su máquina de guerra. Los primeros enfrentamientos parecían victorias. Los partos retrocedían, dejando la impresión de miedo. Pero era un juego de engaños, de maniobras, de paciencia. Los legionarios avanzaban más profundo en el infierno, mientras su enemigo permanecía inalcanzable, apareciendo en el horizonte y desapareciendo antes de que los comandantes romanos pudieran emitir órdenes. El desierto se volvía cada vez más hostil. El calor abrazaba el cuerpo, y la incertidumbre devoraba la mente. Cada noche estaba llena de susurros. Cada colina parecía un fantasma. Las unidades romanas comenzaron a agotarse. Las líneas de suministro que los seguían eran atacadas por enemigos invisibles. Jinetes armados con arcos lanzaban ataques y se desvanecían, dejando tras de sí solo muertos y heridos. Por primera vez, Craso comenzó a dudar. Su ejército, una máquina que no conocía la derrota en Europa, comenzaba a chirriar y romperse en tierras que no obedecían las leyes de Roma.
Frente a ellos se encontraba Carras, la ciudad donde Craso decidió librar la batalla decisiva. Aún creía que esta campaña era solo una parte de su camino hacia la grandeza, pero los partos ya estaban escribiendo otro guión. En junio de ese mismo año, cuando el calor del desierto apretaba el pecho de los soldados, Craso detuvo sus legiones cerca de la ciudad de Carras, ubicada en el cruce de rutas caravaneras del norte de Mesopotamia. Creía haber acorralado finalmente al enemigo. A sus ojos, esta batalla debía ser el apoteosis, el acto final de una campaña que borraría para siempre las sonrisas irónicas de los rostros de la aristocracia romana, que lo llamaba banquero en toga. Todo estaba por cambiar, pero Craso no sabía que desde hacía tiempo ya no jugaba su propio juego. Formó su ejército en el clásico orden romano: infantería pesada en el centro, caballería en los flancos, tropas ligeras al frente. Y con mirada firme dirigió sus ojos al horizonte, esperando un enemigo tradicional. Pero el adversario que se acercaba no se parecía en nada al bárbaro del norte. El ejército parto, comandado por el brillante general Surina, avanzaba en silencio, pero con precisión matemática. Su formación consistía exclusivamente en caballería, y no una ligera de exploración, sino una mezcla letal de catafractos, jinetes cubiertos de armadura completa, y arqueros montados que danzaban sobre la arena, dejando tras de sí nubes de polvo y muerte. Los romanos no tuvieron tiempo siquiera de adaptarse cuando el cielo sobre sus escudos se oscureció por las primeras andanadas. Las flechas llovían en oleadas, como si el propio aire se hubiera transformado en una luz de metal. Los escudos, tan eficaces en combate cuerpo a cuerpo, no soportaban el bombardeo continuo durante todo el día. Los partos no economizaban munición como los ejércitos comunes. Sus sirvientes transportaban sin cesar carretas repletas de flechas, asegurando a sus guerreros todo lo necesario para mantener a las filas romanas bajo constante tensión y desgaste. Bajo esta presión, los nervios y la férrea disciplina de los legionarios comenzaron a resquebrajarse. El punto culminante fue cuando Publio, el hijo de Craso, joven pero ya experimentado guerrero, no aguantó más, no por miedo, sino por deseo de probar su valía. Lideró la caballería en un ataque frontal contra el centro enemigo, con la intención de romper las filas de catafractos y cambiar el curso de la batalla. Pero Surena había previsto ese impulso. Cuando Publio irrumpió al frente, los arqueros partos cerraron un círculo a su alrededor y comenzó una eliminación metódica. Mientras Roma observaba desde la distancia, uno de sus herederos más prometedores desaparecía. Craso, que observaba todo desde el centro, vio cómo los restos de la caballería romana eran atrapados en un círculo mortal, cómo la muerte se volvía inevitable, cómo un arma brillaba en el corazón de su hijo. El momento en que los partos levantaron la cabeza de Publio en una lanza y la mostraron lentamente ante las líneas romanas, no fue simplemente un símbolo de derrota. Fue un puñal directo al corazón del padre, desgarrando su mente y su voluntad. El comandante que esa misma mañana soñaba con la gloria, ahora se alzaba como una estatua muda entre las ruinas de su esperanza. El golpe psicológico fue devastador. Craso ya no comandaba, simplemente estaba quebrado, petrificado, como una estatua romana que de pronto había perdido su razón de ser. Las legiones romanas, que confiaban en la voluntad inquebrantable de su general, sintieron el cambio de inmediato. Su disciplina, antaño absoluta, empezó a disolverse. Las órdenes se volvían contradictorias, las unidades se movían caóticamente, y los soldados, agotados por noches sin sueño, sed y un asedio interminable de flechas, comenzaron a quebrarse. Primero mentalmente, luego físicamente. La noche siguiente, intentando salvar lo que quedaba, Craso ordenó la retirada hacia Carras. Pero retirarse en el desierto no es una simple maniobra. En la oscuridad, entre el caos y la arena, los soldados romanos se convirtieron en sombras. Unos morían de sed, otros de heridas, la mayoría por manos de enemigos invisibles que atacaban desde todas direcciones, como una muerte fantasmal en armadura. Al amanecer, cuando los restos de las legiones finalmente alcanzaron la ciudad, de aquel gran ejército solo quedaba un remanente roto, física y moralmente destruido, con pérdidas inconcebibles.
La ciudad de Carras no fue una salvación. Fue un refugio temporal antes del acto final de una tragedia. En lugar de una batalla destinada a inmortalizar el nombre de Craso en el mármol de la historia, esta campaña se convirtió en un lento suicidio, donde el enemigo usó no solo armas, sino también astucia, paciencia y un profundo conocimiento de la psicología humana. Roma, acostumbrada a vencer con el primer golpe, conoció por primera vez lo que era convertirse en presa. Y Craso, de pie sobre los escombros de sus ambiciones, aún no sabía que el verdadero infierno estaba por comenzar. El sol se alzaba sobre los muros de Carras, y sus rayos no traían calor, sino revelación. Lo que aún ayer podía parecer un revés militar, se revelaba ahora por completo como una catástrofe. Los que habían sobrevivido a la retirada nocturna vagaban por las calles como espectros, desprovistos de fe, esperanza e incluso miedo. Sus rostros no mostraban tanto el sufrimiento físico como la conciencia de una impotencia absoluta ante un enemigo que no solo golpeaba, sino que destruía todo lo que mantenía unida a la máquina militar romana: disciplina, estructura y la convicción de superioridad. Craso, que hasta hace poco comandaba decenas de miles, se encontraba ahora entre ruinas, en el epicentro de un colapso militar, político y humano. Su mente oscilaba entre el remordimiento, la rabia y una desesperación paralizante. Donde antes había decisiones, ahora había silencio. Donde antes estrategias, solo recuerdos. Con la muerte de Publio no desapareció únicamente un hijo, sino todo el propósito de la campaña. La batalla que debía coronar su vida se disolvió en la nada, dejando solo polvo, cenizas y una pérdida imposible de nombrar. Y fue justo en ese momento, cuando todo parecía perdido, que surgió una esperanza, silenciosa, engañosa, como un espejismo en el desierto ardiente. El comandante Parto, Surena, en lugar de aniquilar a lo que quedaba del exhausto ejército romano, envió emisarios con banderas blancas y palabras de negociación. Las condiciones sonaban inesperadamente razonables: retirada sin masacre, preservación de la vida de los legionarios, posibilidad de regresar a Roma. Para Craso, que llevaba días mirando al abismo, aquello fue como un sorbo de aire tras una larga inmersión en la oscuridad. Sus comandantes dudaban, advertían sobre una trampa, recordaban que el enemigo había demostrado ya una sutileza estratégica admirable. Pero Craso ya no era el hombre que calculaba riesgos y anticipaba jugadas. Era alguien que anhelaba el fin del horror a cualquier precio. El lugar de encuentro fue elegido en una zona neutral entre los ejércitos. Con cada paso hacia esa supuesta paz, Craso parecía perder los últimos vestigios de autoridad. No caminaba como un general, sino como un ruego en busca de clemencia. Aún así, mantenía la compostura, ocultando el dolor tras una máscara de calma, con una postura diplomática, envuelto en una sombra de dignidad romana. Lo acompañaron algunos oficiales veteranos, los últimos que aún mantenían una mínima jerarquía en el cuerpo militar devastado. Sabían que se dirigían hacia lo desconocido, pero quedarse en la ciudad sitiada equivalía a una muerte lenta, física o moral. En el silencio que flotaba sobre el campamento, apenas perceptible bajo el aire caliente del desierto, ocurrió un suceso que cambiaría el curso de la historia para siempre. Los detalles permanecen borrosos, cubiertos de conjeturas y testimonios contradictorios, pero la esencia es innegable. Las negociaciones fueron una trampa. Los partos no esperaron largos debates ni discursos ceremoniales. Los guerreros que acompañaban a Surena se lanzaron al ataque con rapidez fulminante, y en un instante la delegación romana fue reducida y encadenada. Sin combate, sin gloria, sin posibilidad siquiera de morir con honor. Solo el cautiverio, frío, rotundo, irreversible. Craso, cuya mera presencia implicaba peso político en Roma, poder en el Senado, influencia en el sistema financiero de la República, estaba ahora maniatado, sin voz ni control. Y aunque su cuerpo aún vivía, todo lo que él representaba, orgullo, ambición de gloria, el ideal del romano inmortal, ya estaba muerto.
en manos del enemigo que no solo derrotó a su ejército, sino que expuso su vacío interior, Craso pasó de ser amenaza a convertirse en trofeo. No hubo en ese momento ni triunfo ni honor ritual, solo un acto frío y calculado de guerra psicológica. Los partos no capturaron simplemente a uno de los tres hombres más poderosos de Roma. Ellos quebraron un mito, mostraron que el oro con el que Craso había construido su vida no podía comprar seguridad, ni autoridad, ni respeto ante quienes solo veían en él codicia y debilidad. Y el propio Craso, atrapado en la emboscada, comenzaba a comprenderlo. Sobre el desierto cayó un silencio que no era de paz, era de expectativa. Expectativa de una conclusión, cruel, simbólica, definitiva. Los partos no tenían prisa. Tenían el tiempo, el poder y la intención de convertir la destrucción de Craso en algo más que una ejecución. Querían que fuera una lección, brillante, inolvidable, eternamente escrita en los anales de la historia. Y aunque Craso no conocía los detalles, los presentía. No lo esperaba la muerte, sino la sentencia. Cuando los imperios buscan venganza, sus actos se transforman en alegorías más profundas que la sangre misma. Los partos, conscientes de la magnitud de los hechos que se desarrollaban en sus tierras, entendieron que la muerte de Marco Licinio Craso no podía ser una simple respuesta al ataque. Debía convertirse en un mensaje, un símbolo que recordara a Roma sus límites, el precio de la soberbia, la devastación causada por una codicia que cegó a la sabiduría. Craso, ese anciano magnate que había convertido el dinero en ejército y su influencia política en excusa para la conquista, debía morir no solo como enemigo, sino como la encarnación de todo lo que Partia rechazaba en esencia. No lo mantuvieron en una mazmorra, ni encadenado, ni entre ruinas. Su cuerpo seguía intacto, pero su mirada se vaciaba día a día. No escuchaba gritos, no veía fuego, no sufría humillaciones. Solo un silencio que astillaba su interior. El silencio parto no era indiferencia. Era un desprecio sordo, ancestral, calculado, donde se disolvían los últimos restos de su grandeza romana. Su nombre ya comenzaba a desvanecerse entre los prisioneros que aún sobrevivían, y los oficiales que hasta hacía poco se inclinaban ante él ahora callaban, bajando la vista. La autoridad forjada en monedas y votos senatoriales se evaporaba en un aire más espeso que la sangre. Los consejeros partos más cercanos al rey Orodes II convocaron un consejo para debatir no solo un castigo, sino un acto de justicia histórica. No veían en Craso solamente a un invasor sin declaración de guerra, sino al símbolo del saqueo romano, de su codicia, de su indiferencia hacia fronteras, culturas y vidas. Por ello, la condena debía ser dolorosa, sí, pero también expresiva, profundamente ligada al sentido mismo de esa campaña. La idea surgió rápido, lúcida, implacable, demoledora, oro fundido. Tomar el metal que Craso había amado más que al honor y convertirlo en su instrumento de muerte no era mera crueldad, era una venganza simétrica, una transmutación de su ídolo en castigo, de su tesoro en veneno. Artesanos partos, expertos en trabajar metales, fundieron suficiente oro para que el ritual fuera completo. Lo calentaron en crisoles hasta que brilló como fuego líquido, una lava dorada que borboteaba como si el infierno mismo se preparara para dictar sentencia. Ese fuego pasaría por la garganta del hombre que había pronunciado una guerra por una nueva dosis de gloria. Craso fue llevado a una plaza ante la nobleza parta, los oficiales y hasta prisioneros romanos. No fue una ejecución en el sentido clásico, sino un ritual. Lo obligaron a arrodillarse. Nadie gritó, nadie proclamó la sentencia. No había ira ni patetismo, solo un silencio que golpeaba más fuerte que cualquier tambor. Los guerreros sujetaron su cabeza, forzando su mandíbula a abrirse. Intentó moverse, tal vez pronunciar una última palabra, pero no pudo. Lo que debía ser su voz había muerto ya en Carras, entre los cadáveres de sus legionarios. Cuando las primeras gotas del oro fundido tocaron su lengua, las lágrimas brotaron de sus ojos, no por el dolor, sino por el espanto. No fue sufrimiento físico lo que lo descompuso, sino el alarido del entendimiento.
El metal que había acumulado toda su vida ahora llenaba su boca, su garganta, sus pulmones, quemando todo lo que quedaba de humano. Su rostro se deformaba con el hinchazón de la quemadura, en una mueca de agonía muda, pero no salió ningún grito. El oro no permite gritar. En ese silencio se oía la muerte más atronadora. Quienes estaban cerca no apartaban la vista. Veían cómo el magnate romano, que soñaba con el triunfo, se convertía en ceniza de ambiciones. Sus labios, que una vez profirieron insultos hacia las naciones orientales, eran devorados por lo que coleccionaba. Su lengua, que dictaba órdenes, se derretía como si nunca hubiera existido. Su cuerpo, habituado al lujo, ardía desde adentro, sin heroísmo, sin batalla, sin poesía. Este acto no fue simplemente una ejecución. Fue un mensaje más profundo que la propaganda, más brillante que las victorias. El imperio parto no solo destruyó un ejército, sino que esculpió un recuerdo. Craso no murió como guerrero, ni como político, sino como advertencia. Su muerte se convirtió en un teatro del cual no emergieron actores, sino ideas. Ideas sobre los límites del deseo, sobre lo que no puede comprarse, sobre los que no pueden ser sometidos, y sobre aquellas ambiciones que no merecen cumplirse. El oro que brotaba de su boca fue la última moneda que pagó por su codicia. Cuando el cuerpo de Craso, abrasado por dentro y por fuera, se convirtió en un montículo de ceniza gris, el mundo no comprendió de inmediato la magnitud de lo ocurrido. Pero las consecuencias de su derrota comenzaron a manifestarse con rapidez e implacabilidad. El eco de Carras no solo sacudió a Roma, sino que agitó el tejido mismo de su autopercepción imperial. Las grietas en el mito de la invencibilidad comenzaron a extenderse con rapidez, infiltrándose en cada rincón de la jerarquía del poder. La noticia de que el hombre más rico de Roma no solo había perdido una guerra, sino que había muerto de una forma que inspiraba repulsión, temor y una profunda vergüenza, se propagó como una tormenta que desmorona las fachadas de un largo autoengaño. Los partos, plenamente conscientes del valor simbólico del acontecimiento, no hicieron de la derrota romana una simple ocasión de júbilo nacional, sino una demostración constante de la superioridad del espíritu sobre la materia. No exterminaron a todos los prisioneros, porque sabían que los muertos no cuentan historias, mientras que los vivos, dispersos en nuevos asentamientos, se transformaban poco a poco en pruebas vivas de la misericordia de quienes habían sido llamados bárbaros. Los romanos que sobrevivieron fueron esparcidos por tierras lejanas del este parto. Fueron asentados, integrados, obligados a olvidar su identidad a lo largo de años de existencia silenciosa, desprovista de ejército, honor y emblemas imperiales. Sus ojos oscurecidos por el dolor y la impotencia hablaban más que todos los discursos del Senado juntos. La historia de Craso, que en vida estaba envuelta en oro, comenzó tras su muerte a rodearse de capas de leyenda, emoción e interpretación. Algunos afirmaban que el oro fundido fue vertido mientras aún estaba vivo. Otros sostenían que su cuerpo ya estaba muerto, y el metal simplemente selló su destino, como el lacre en una carta que nunca sería abierta. En cualquier caso, el ritual tuvo lugar. De una forma u otra, el oro se convirtió en su última palabra. Y aunque su cabeza fue preservada para la humillación, ya callaba en el idioma de la leyenda. El rey Parto ordenó que la cabeza decapitada de Craso fuera enviada a su corte, donde se convirtió en parte de representaciones teatrales. En el escenario imperial, entre tragedias clásicas, aparecía como trofeo, como símbolo sarcástico de la arrogancia romana que despreciaba tierras ajenas. Los papeles que antes revelaban tragedias personales en los dramas griegos adquirieron ahora un nuevo sentido. Se transformaron en un triunfo político de la civilización oriental sobre la soberbia occidental. Los espectadores aplaudían no solo a la escena, sino también a una realidad en la que la fuerza fue anulada por la moral, y la codicia recibió un castigo corporal. En Roma, mientras tanto, el pánico se convirtió rápidamente en un vacío político. El triunvirato, que hasta hacía poco parecía una estructura titánica de estabilidad, se desmoronó súbitamente. Sin Craso, quien mantenía el equilibrio entre César y Pompeyo, gracias a su riqueza e influencia,
Los dos antiguos aliados se transformaron en enemigos. La política romana, liberada de su contrapeso, entró en una fase de escalada irreversible. Las palabras dieron paso a las espadas, y las ambiciones tomaron forma sangrienta en guerras civiles que destruyeron los últimos restos del modelo republicano. La ironía residía en que Craso, quien tanto deseaba salvar su reputación ante la historia, terminó siendo el catalizador de eventos que alteraron para siempre la esencia misma de Roma. La sombra moral de su muerte permaneció largo tiempo sobre las cabezas de quienes tomaban decisiones. Las ejecuciones ya no eran solo asuntos políticos. Ahora exigían atención a las consecuencias, a los símbolos, a una reputación que podía sobrevivir al cuerpo. Los generales romanos, que antes de Carras miraban al este con desprecio, comenzaron a estudiar con cautela la táctica parta, analizar su logística, interpretar los aspectos psicológicos que hasta entonces habían sido ignorados. En los manuales militares aparecieron nuevos capítulos dedicados a ataques móviles, unidades de combate maniobrables, estrategias para evitar enfrentamientos frontales. Craso, incluso muerto, comenzó a enseñar a la República nuevas reglas de guerra. Todos los que sobrevivieron a esos hechos recordaban no solo la pérdida del ejército, sino también cómo un solo hombre, en su ciega carrera hacia la gloria, hundió no solo a sí mismo, sino también la confianza en las antiguas certezas. En su derrota había más que en una campaña fallida. Era el derrumbe de toda una forma de pensar, la ruina de una concepción arcaica de la victoria como consecuencia de la riqueza, como privilegio del poder sin comprensión profunda del enemigo.